Ahora sí, pues estamos listos para recibir a un invitado increíble. Él es guionista de cine y televisión, escritor, poeta. Bueno, ¿qué no es? Leonardo Padrón, que de verdad es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a dar la bienvenida, ya no hay que hacerlo esperar, porque de verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Leonardo, ¿cómo estás? Desde Miami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Jorge? Encantado, un placer de ser invitado a tu programa que tiene tan buena vibra. ¡Qué maravilla! Aquí solamente hay gente que vibramos positivo y bueno, hoy el tema que vamos a hablar es cómo el arte nos ayuda como herramienta para ser resilientes. Entonces cuéntanos un poquito cómo has hecho, cómo encontraste tu pasión sobre el arte, la escritura, la literatura. Bueno, yo descubrí primero que quería ser lector, o sea, el oficio al que me quería dedicar en mi vida era el de la lectura, pero obviamente con eso no te vas a ganar la plata. Convirtiéndote en escritor no necesariamente tampoco tienes garantizado que te ganes el dinero para la subsistencia, pero entendí que había una parte de mi sensibilidad que se conectaba de una manera realmente plena con lo que implica el arte, ¿no? Y entendí además que esa conexión mía con el arte iba a través de las palabras, el sonido de las palabras, lo que las palabras reunidas pueden lograr, y esa ecuación química para mí fue una epifanía, un descubrimiento prodigioso. Y yo creo que todo escritor en algún momento se descubre a sí mismo en su intención de conquistar la página en blanco. Un día que estás leyendo un libro y dices, yo quiero escribir la próxima página. Y algún día me atreví y escribí ¿Desde esa chiquito próxima supiste página. que querías hacer eso? ¿O fue un momento que despertaste o dijiste, de aquí soy? ¿O dices tú que leyendo, pero en alguna edad, en algún momento sentiste ese llamado a escribir? Mira, sí, yo diría que fue más o menos alrededor de los 14 años, y confieso que la intención inicial era elaborar un discurso amoroso para enamorar a una chava, ¿no? La chica del Básicamente era momento. la intención, porque todos sabemos muy bien que el oído también es un órgano erótico, ¿no? Y bueno, apelé al sonido de las palabras para conquistarlas. Lo que han hecho además muchos artistas, cuando tú preguntas a músicos cómo se vincularon con el arte, muchas te vas a sorprender la cantidad de veces que responden, quería conquistar a la chava de la esquina, ¿sabes? Y no, obviamente después te enamoras en mi caso me enamoré fue de la poesía, pues que fue mi primer, es el líquido amniótico de mi escritura, fue mi primer proceso real con la palabra escrita. Pero justo el tema que tocamos con Silvia cuando estuvo en Vibremos Positivo como invitada fue los piropos. ¿Qué fue eso que le escribiste? ¿Te acuerdas de lo primero que escribiste? ¿Qué piropo o qué poesía? A ver si siento que a Silvia la puedes conquistar con... Pues a mí definitivamente la poesía, el piropo, la galantería, la caballerosidad, el romanticismo. Digo, ahí, o sea, estoy. Eso, de ahí soy. A ver, ¿tienes algo? ¿Te acuerdas o no, Leonardo? Mira, ahí, o sea, no me acuerdo el primero, por supuesto, y felizmente, porque estoy seguro que a estas alturas ya no me gustaría tanto, quizás lo descubriría con exceso de azúcar en las palabras, no sé. Pero hay un poema mío de 3 líneas que alguna vez escribí básicamente con la exclusiva intención de conquistar a alguien, y ese poema se hizo muy famoso en mi país. El poema son 3 líneas. Dice, has llegado tan impuntualmente a mi vida que he decidido corregir todos los relojes hacia tu posibilidad. ¿Lo puedo hacer bien? ¿Me das permiso? Lo vas a plagiar. Pues un poquito sí lo pudiera. Bueno, no, hay que darle en el pie de página el reconocimiento, obviamente. Bueno, sí, aunque Neruda decía que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Eso es cierto.
Estaba leyendo dentro de algunas cosas que se escriben sobre vos, y esta frase en tu página me llamó poderosamente la atención y dice así: muchas veces el poeta juega a internarse en ciertos bosques sin saber ni siquiera si hay regreso. Eso es un torbellino de pasión en lo que está detrás de estas letras. Sí, bueno, porque es que la contienda creativa es eso, es una contienda, es una lucha con la página en blanco. O sea, los escritores tenemos todos los días, bueno, yo que me gano la vida además escribiendo profesionalmente, todos los días cuando prendo la computadora, antes era cuando ponía la página en blanco en el carrete de la máquina de escribir, pero ahora cuando prendo la computadora y abro el documento Word, que está esa sábana blanca allí, inmaculada, esperando que yo la profane de la mejor manera, yo tengo un primer momento de pánico. Digo, hoy lo lograré. Y a veces puedes pasar horas lidiando con esa página en blanco y quizás el resultado final es terrible. Tuviste un acto fallido, pero a veces ocurren relámpagos maravillosos en la página, ocurre el presentimiento de la belleza. De repente hiciste que chocaran unas palabras que al acercarse echaron chispas y dices, ok, aquí acaba de ocurrir algo bastante parecido a lo que es la poesía o a lo que es el momento de la gloria estética, ¿no? Que le pasa también al pintor con el lienzo y le pasa al músico con sus notas, etcétera, etcétera. Entonces uno anda en un proceso permanente de alquimia, de transformar la nada en algo. Y eso es tan precioso como retador y exigente, ¿no? Leonardo, pero hay que sentir, o sea, porque luego crees que, por ejemplo, ahorita la pandemia o tener ese sentimiento, por ejemplo, la tristeza o sentimiento de depresión o de, hay que sentir para poder escribir o no se necesita ese punto de ahondar en el sentimiento, en la introspección, o te ayuda o te puede ayudar a sacar una increíble poesía o un increíble libro, por ejemplo. Bueno, yo creo que es mandatorio, o sea, yo creo que es imprescindible. Jorge Luis Borges decía que no hay mejor escritor que el dolor, ¿no? Y efectivamente el dolor te establece un estadio de introspección proclive a la creación artística, ¿no? Cuando tú estás alegre, cuando estás feliz, cuando estás eufórico, tú eres un signo de admiración, que estás exultante, y un signo de admiración le cuesta mucho replegarse en una silla, le cuesta mucho desembocar en estados reflexivos. La euforia es eso, es éxtasis, es plenitud, es, ¿sabes? La alegría de la celebración de la vida. Pero el dolor, y yo creo que ahí está la sabiduría de poder entender y procesar, es transformar en algo que sepas capitalizar para tu propia vida, ¿no? Para mí, básicamente, mi gran psiquiatra es la poesía, ¿no? Es la escritura en general. Es decir, yo a veces he estado emocionalmente por alguna pérdida afectiva, una separación, una crisis pues, personal, y les confieso que no hay mejor diván para mí que las 27 alfabetos, porque lo que justamente yo hago es transformar ese dolor en belleza, o es lo que procuro, ¿no? Entonces, ya después de esa fragua estética de si pongo este adjetivo, si le quito esto, cuando ves el resultado, te das cuenta que ya el dolor es menor, que ya le has puesto almohadillas, le has puesto algodones al dolor, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo creo que el arte es una gran herramienta de resiliencia. Mira, yo hice hace 2 años escribí un musical sobre Edith Piaf, ¿no? La gran cantante francesa, la leyenda de la canción francesa. Y súper bien, Mariaca, Mariaca Semprún. Claro, protagonizado por Mariaca Semprún, descomunalmente interpretado por Mariaca. Y revisando su historia, su biografía, me pareció conmovedor descubrir que justamente cuando Alemania ocupó a Francia en la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba absolutamente abrumada por lo que implicaba eso, ¿no? Todo lo que implica eso en términos de sangre, pérdida, etc. La gente descendía a los cabarets
a los sótanos de París a escuchar música, porque en ese momento la música se convertía en el único oxígeno posible para soportar el horror. Entonces, Edith Piaf convirtió la música en una forma de resiliencia para ella, y para sus propios padecimientos, que fueron muchísimos, y para el entorno, para el público. Entonces, sin duda alguna, por donde te asomes, vas a descubrir que el arte tiene una tremenda fuerza de resiliencia, ¿no? Leonardo, ¿cómo fue ese paso de periodista, escritor periodista, a escritor de novela, y de novela cultural o realista? Bueno, a ver, mi paso ha sido bastante, no accidentado, pero sí heterogéneo. Es decir, yo comencé, como le dije, escribiendo literatura pura. La literatura más pura que hay es la poesía, pero con la poesía no podía ir al supermercado y pedir 3 kilos de carne ni de pollo porque no me los iban a dar por 3 poemas. Entonces, decidí convertirme en un contador de historias, un contador de historias de amor. Y resulta que te puedes ganar la vida contando historias de amor en la televisión. Y eso fue lo que hice en el país. Y he escrito durante más de 30 años para la televisión de mi país, en Venezuela, y ahora estoy escribiendo para México. Llevo ya 3 proyectos para México y para Estados Unidos. En el interín fue que comencé a desarrollar la faceta del periodismo, pero yo comencé realmente primero como escritor, como guionista de cine y de televisión, ¿no? Pero después la realidad de mi país, que se puso inmensamente convulsa desde hace 20 años, me hizo empezar a asomarme a lo que es ese lienzo de la realidad que es el periodismo, y empecé a desarrollar la faceta de entrevistador, a escribir artículos de periódico, que también es una forma de resistir, pues, ¿no? Tratar de entender la realidad, dije, ¿no? Eso me ha sido el proceso, pues, a grandes rasgos. ¿Y cómo ha cambiado la novela desde ese inicio a lo que tenemos hoy en día? Esa novela romántica, esa novela de amor, esa historia. Bueno, el género en sí ha cambiado muchísimo. La telenovela siempre ha sido como, en términos más ortodoxos, es una historia de amor clásica, ¿no? Cercada por una cantidad de obstáculos, donde hay, si son 120 horas, hay 119 malas noticias, hasta la última noticia es la única buena, que es que se terminan juntos, ¿no? Pero la telenovela ha cambiado muchísimo, entonces ahorita permite contar historias muy, muy realistas, ¿no? Y ese ha sido un poco mi tono, mi sello, ¿no? Contar historias que huelan a calle, que se parezcan a la gente que uno consigue en el metro, a la gente, a tu vecino, a la persona que está al lado tuyo, en fin. Y eso, primero que a mí me divierte mucho más, ¿no? Y eso no excluye seguir hablando del amor, pero sobre todo de las complejidades del amor. Amar en el siglo XXI no es nada fácil, ¿no? Nunca lo ha sido, pero el siglo XXI lo ha puesto un poco más complicado todo. Entonces, hay cualquier cantidad de posibilidades nuevas sobre el amor que no necesariamente están solamente teñidas del romanticismo, sino también de la complejidad social, de todos los temas que son tan pertinentes ahorita en la realidad, como la inclusión, como, qué sé yo, incluso puedes hablar hasta del clasismo, hasta del racismo, una historia de amor. Entonces, ahorita se están generando productos realmente interesantes que a mí me parece que apelan además a elevar el nivel de la audiencia y a retar a la inteligencia. Leonardo, ¿en qué dices que en la gente, en la calle y todo eso, pero te inspiras en alguien? Hablas también que te inspiraste para tu primer poesía en un amor. Por lo general, seleccionas gente de tu entorno o cuestiones personales. Sí, alguna historia que esté dando vuelta por ahí. O qué historias has escrito. Ahí está Leonardo Padrón y eres... ¿Hay alguna así o no? Dinos la verdad. Muchísimas, infinitas. Todas, o sea, todas. ¿Hay algún personaje que es Leonardo, de seguro? No, Woody Allen cuenta que casi la mitad de la familia no le habla porque él se
ha puesto todas las manías de su familia en las películas. Y a mí me ha pasado incluso con amistades que se han identificado en las novelas, ¿no? Pero es que, bueno, todo escritor es un espía de la realidad. Todo escritor está permanentemente escuchando al otro. Un buen escritor debería saber escuchar más que hablar, porque ahí es donde vas a conseguir a los personajes. A mí me gustan más los personajes que menudo de ellos porque existen, porque son reales y por supuesto yo después los ensamblo en una estructura narrativa, pero me encanta el olor a realidad que es espiar la vida de los demás, ¿no? Entonces yo soy peligroso cuando me invitan a una fiesta o a una reunión porque Oye, pues puede ser, porque para que nos cuentes, nos cuentes la historia de los demás, que bueno, la escribes, ¿no? El peligro es que no podemos hablar mucho ni contarle mucho, porque entonces la próxima novela estamos en algún personaje. Aquí tienes un super personaje, Silvia Blanco, para que te conozcan y hagas una novela. Que sí tengo historias que contarte, Leonardo, definitivamente. Oye, Leonardo, que yo estoy ahorita hablando de todo esto y qué casualidad, o sea, estoy impresionado porque paramos 15 días viviendo positivo para reactivarlo, entonces me quedé como un momento de introspección y yo decía, ¿por qué me siento mal? Y usé ese sentimiento, ¿cómo se llama? ¿Una emoción? Esa emoción y estoy escribiendo y increíble porque lo entendí, dije, y me puse un día a escribir y y estoy haciendo una novela. A mí también me gusta contar historias. Ese es uno de mis proyectos. Lo que pasa es que yo he quedado en el momento donde me encuentro con ese maravilloso lienzo en blanco que nos hablaba Leonardo y queda como en idea fallida. Tengo el concepto, lo que pasa es que, o sea, tengo que sacar ese espacio. ¿Qué tips nos das? ¿Qué tips nos das para nosotros que estamos empezando, que estamos usando esta cuarentena, esta pandemia? Y lo mío es novela erótica, lo mío es novela erótica, ese es mi interés. Ah, bueno, pues perfecto, pues platícanos. ¿Qué consejos nos dan? Si te gusta la novela erótica, tienes que leer a Anaïs Nin y a Henry Miller, que son dos escritores. Ella es mujer, Anaïs Nin, de un erotismo pero subidísimo y además de mucha calidad literaria, y lo mismo Henry Miller. Mira, ¿qué tips les doy? Aunque yo no soy de establecer, de armar decálogos ni consejos ni mucho menos, yo creo que sin duda la mejor escritura que hay es la lectura. O sea, mientras más lees, mejor vas a escribir. Pero obviamente si eliges escrituras de maestros, búscate los grandes maestros, pero además tu familia literaria, porque a lo mejor tú vas a buscar a Borges, no te gusta, o vas a buscar a Cortázar y tampoco te gusta, o vas a buscar, no sé, a Bryce Echenique o a Octavio Paz, y entonces te parece como... Pero llega un momento que empiezas a conseguir escritores que escriben las páginas que tú quisieras escribir. Esa gente te va a ayudar muchísimo la escritura, ¿no? Y lo otro es reescribir. No hay mejor manera de escribir una página decente que rompiendo mucho papel, ¿no? Es decir, tienes que ser inmensamente duro contigo, cero benevolencia, cero decirte qué maravilla, esto que escribí es genial, insuperable. No, hay que ser muy humilde con el oficio. Orson Welles decía que lo único malo de escribir es que a la página nadie aplaude, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? En una obra de teatro, no sé, o en un concierto, el cantante termina la canción y todo el mundo aplaude. Cuando tú terminas la página, nadie te aplaude. Entonces, eso igual te ayuda a conectarte con la humildad de la escritura, ¿no? En principio, yo creo que esos son dos tips, me parecen claves, pues, ¿no? Conseguir tu familia literaria y escribir mucho, borrar. Eso, pero hay que vivirlo para escribirlo. O sea, es más fácil si uno vive situaciones. Ay, ya me te veo por porque, dónde vas. bueno, Silvia, digo, no sé, o sea, también es bueno. Pues yo sí creo, a mí ahorita que estoy empezando a hacer esto, o sea, estoy escribiendo en novela cosas personales, pero
porque he tenido la fortuna de vivir muchas Pero cosas. no autobiográfico, sino, o sea... Pues no, pero como dice ahorita que decía Leonardo, pues van a estar ahí muchos personajes que se van a identificar, pero me decían, no te preocupes por eso, o sea, hazlo y luego pues ya en vez de Pedro se va a llamar Juan y en vez de María se va a llamar Patricia, ¿no? Pero el objetivo es contar un día y ver también cómo eso puede ayudar a la gente. Entonces, hay que vivirlo o no, o te ayuda el vivirlo para que Silvia y yo podamos poderlo compartir más fácil. ¿Cuál es tu opinión, Leonardo? Mira, los grandes maestros suelen decir que hay que escribir de lo que se sabe. Ponerte a escribir de lo que sabes siempre es un ticket al fracaso. Y si no lo sabes, pero quieres escribir de eso, entonces investiga, averigua, sumérgete, empápate en el tema hasta más ver, ¿no? Como sabes lo que llaman el periodismo gonzo, que son esos periodistas que de repente van a escribir, no sé, pues sobre el narcotráfico, entonces se meten dentro de una banda de narcotraficantes para ver cómo es el asunto desde las entrañas, pero bueno, por supuesto eso es ya extremo, es como borderline, ¿no? Pero fíjense ustedes, yo generalmente escribo historias para televisión donde hay 40 personajes, 45, 50. Ahí hay de todos los oficios. Personas que son arquitectos, que son periodistas, policías, prostitutas. Yo no puedo, ¿sabes? Inscribirme un día en una academia de arquitectura, otro día en un curso de policía. No, tengo que apelar a esa otra gran herramienta que tiene el escritor, que es la imaginación, pues, ¿no? Y la observación. Entonces, cuando estás haciendo trabajo de campo, observa mucho. Observa cómo hablan los policías, observa el lenguaje de los malandros de la calle, en fin, la observación es clave. Y la imaginación, que bueno, creo que es la principal herramienta que tienes que meter en la maleta de cualquier escritor que quiera hacerlo. Leonardo, y cuéntanos, a ver, tu momento más resiliente que te apoyaste de la literatura o de escribir. O sea, ¿cuál ha sido tu momento más fuerte en el sentido de que dijiste, uy, pues me siento mal, me está pasando una situación difícil, y cómo utilizaste la escritura, la literatura o el arte para poder sobrellevarlo? Bueno, mira, les confieso, ya que estamos hablando aquí entre nosotros, entre nosotros, que estamos en confianza, yo en algún momento de mi vida tuve una devastación emocional tremenda que me llevó incluso a la separación de mi familia, separarme de mis hijos, es decir, perder lo que era mi núcleo de vida. Y la desgarradura fue tan fuerte, y a pesar de que incluso fui a psiquiatras, en fin, traté de procesarlo por distintas formas, la manera en cómo logré salir del atasco monumental, el atasco existencial en el que estaba, fue a través de mi herramienta de vida. Escribí un libro de poesía que se llama El amor tóxico. Y en ese estuve más o menos 8 o 9 meses escribiéndolo de forma frenética, obsesiva, y era tal mi concentración en el hecho literario, en lograr el poema perfecto, que fui domesticando el dolor. Y entonces yo ahora leo los poemas de ese libro, poemas que quizás escribía absolutamente en estado de exasperación o de desesperación. Y ahorita los leo en público y es básicamente un poema, es básicamente un evento lingüístico, ¿sabes? La anécdota quedó atrás. Entonces, para mí, ese fue un momento donde me salvó la poesía. Sin duda alguna me salvó la literatura. ¿Te salvó de qué? Terapéutico. Bueno, me salvó de la depresión crónica, de la depresión extrema, me salvó de la inercia, porque muchas veces la depresión te paraliza, y empiezas a ver, bueno, todo lo empiezas a ver, el vaso lo ves medio vacío en todas partes, ¿no? Cuando uno está devastado por algún evento personal, sea de salud, emocional, lo que sea, de trabajo, cuando estás así, todo lo ves mal. Pero hay que acordarse de esa famosa, maravillosa frase de Bob Marley que dice que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda, ¿no?
Eso. Súper bonito. Oye, y ahorita la pandemia, ¿cómo te agarró? No te, ya, bueno, con tanta resiliencia y tanta cosa, bueno, también llevas en Estados Unidos por no mucho tiempo y supongo que esa resiliencia te hace constante y te hace seguir avanzando. ¿Y cómo te agarró la pandemia? ¿O ya no te costó tanto? ¿O ya fue algo más? Cuéntanos un poquito de tu historia, de también cómo llegaste a Estados Unidos, que también pues hay que ser resiliente para continuar, ¿no? Que fue inesperado. Bueno, en principio te digo que cuando comenzó la cuarentena, todo el mundo estaba como con un estado de perplejidad porque no sabían estar en confinamiento y yo me di cuenta que para mí era absolutamente natural porque yo he estado en cuarentena toda mi vida, porque el escritor siempre está encerrado escribiendo, ¿no? Yo suelo decir que yo en el día escribo y en la noche vivo, entonces en la noche voy como a buscar los insumos de la escritura, en fin. Pero a mí no me violentó mayormente el tema de la cuarentena porque estoy habituado a estar en mi casa, pues, porque mi casa es mi lugar de trabajo. Ahora, sí confieso que lo que sí me golpeó de forma bastante estremecedora fue el exilio, porque yo era una persona que tenía una posición absolutamente cómoda y privilegiada en mi país. Era un escritor consentido por el canal más importante de televisión de allá. Me daban siempre el horario estelar para escribir mis novelas. Me pagaban muy bien. Tenía un reconocimiento social inmenso. Es decir, estaba haciendo lo que quería, como quería, en una ciudad que amo, que es mi ciudad, Caracas. Y de repente, inesperadamente, yo viajé por 10 días a Miami y me tuve que quedar. Ya tengo 3 años. Es decir, yo viajé para Miami con una maleta hecha para 10 días, o sea, 2 blue jeans y 4 o 5 camisas. Y de repente, bueno, supe que la dictadura, eso lo supe por un piloto de la línea aérea donde viajé, me estaban esperando mi regreso. Porque bueno, yo siempre fui muy activo en mis columnas, en mis escritos, cuestionando las violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y eso siempre se paga, pues, ¿no? Se paga. De una u otra manera siempre te la cobran. Entonces, bueno, a mí me quitaron nada más y nada menos que la posibilidad de volver a mi país. Se me quedaron primero mis hijos allá, se me quedó mi biblioteca, 40 años construyendo una biblioteca, se me quedó mi ciudad, mi razón de ser, entonces tuve que empezar de cero, imaginarán, eso sí fue una hecatombe que en principio me enmudeció, yo pasé meses que ni escribía del tema. Hasta que luego fui, bueno, en eso que se llama el arte de la resiliencia, que es lo que estamos hablando. Como decía Cortázar, que la esperanza es la vida misma defendiéndose. Yo me aferré a esa palabra, ¿no? Para Claro. defenderme de toda esa hecatombe, de ese terremoto, ¿no? Y bueno, conseguí trabajo en lo que hago, que es contar historias. Me abracé inmensamente a las 27 letras de mi alfabeto y ellas me han ayudado a flotar en ese mar encrespado que es el exilio, ¿no? Te reinventaste, te tuviste que reinventar, tienes que volver a replantear todo de la nada. Dices que no fue fácil, pero se puede hacer, porque ahorita mucha gente está pasando esa situación, está perdiendo empleos, está perdiendo trabajos, está perdiendo proyectos, ideas. ¿Uno puede reinventarse y volver a sobresalir y volver a estar en la cima? Por supuesto, porque mira, Aristóteles decía que el hombre es un animal de costumbre, y eso es inmensamente cierto, meridianamente cierto. Cuando tú estás de repente en una situación que te sacan de tu contexto, llega un momento que tú empiezas a acostumbrarte a esa nueva situación por instinto de supervivencia. Por eso es que el concepto de que el hombre es un animal de costumbre. Entonces ya primero, si tú tienes eso claro, ya la desesperación la sacas de la mesa, ¿no? Dices, no me voy a desesperar porque yo me voy a terminar acoplando a esto de alguna manera y voy a comenzar a reconstruirme. Una cosa que a mí me parece preciosa que ha pasado es que mucha gente ha descubierto que tiene otras habilidades que no sabía que tenía por el confinamiento. Bueno, fíjate, tú estás ahorita atreviéndote a escribir, estás atreviéndote a escribir una novela.
paso a la Domo, ¿no? No, hombre, yo ahora me he puesto creativo con muchas cosas. O sea, uno aprende si Yo estoy sabe. hasta cocinando, Leonardo. Ya o sea, casi no. Ajá. Yo cocinando por negocio. Ah, bueno, acá, bueno, tú hiciste un proyecto Sí, nuevo. un proyecto de cocina, como- claro. sí, o sea, sí. ¿y no antes no cocinabas o qué? No, sí, pero jamás pensé que iba a hacer tortillas para negocio. Entonces, Se puede reinventar uno. claro que sí. Oye, Sí se puede. Leonardo, ¿y qué viene? Antes de irnos, la última pregunta la va a tener Silvia, pero antes de irnos, ¿qué viene? Con todo esto que tuviste que reinventar ahora que estás en Estados Unidos, la pandemia, ¿qué proyectos nuevos tienes que nos demuestren que eso, que te reinventaste y que sigues activo y que sigues, bueno, te hemos visto en muchos lados, pero para inspirarnos, para los novatos, para los nuevos, los que venimos a intentar escribir, ¿qué proyectos nuevos tienes? Fíjate, acabo de dar hace 2 semanas un proyecto nuevo en Audible. Audible es una plataforma de Amazon que es una plataforma de audiolibros, la plataforma de audiolibros más grande del mundo. Y hice un audiolibro escribiendo, versionando, como yo hice durante muchos años, durante 15 años, un programa que se llamaba Los Imposibles, que era un programa de entrevistas a celebridades de la cultura hispana. Entonces aquí elegí 10 de esas celebridades y hice digamos, un relato extenso de toda su historia. Entonces ahí está la historia, la vida de Vicente Fernández, de Natalia Lafourcade, de Gloria Trevi, de Mario Vargas Llosa, de Jorge Ramos, de Jaime Bailey. Elegí 10 figuras y lancé esa plataforma en Audible. Ahorita está recién nueva. Si vas a la plataforma de Audible, ahí la encuentras. Eso es un proyecto absolutamente nuevo. Yo nunca había hecho así y está en sintonía con las nuevas tecnologías. Lo otro, bueno, estoy haciendo un nuevo proyecto para Televisa, una novela. Estoy en lo mío, en mi hábitat natural, pues no. Me reeditan un poemario en una editorial de Nueva York que se llama Sudakia, que publica autores latinoamericanos. Entonces, bueno, felizmente sigo activo, sigo en lo mío, sigo creando y proponiendo. Pero qué increíble, ¿eh? Y bueno, igual toda esta gente que dijiste, o sea, que entrevistaste, que estás haciendo esto. Wow, Silvia, antes de irnos. Qué cosa más divina. La última pregunta era esa, la que vos hiciste. ¿Y tú qué más queremos aprovechar, Leonardo Padrón, antes de dejarlo ir, que ha sido un honor y un placer que estés aquí con nosotros? ¿Qué le quieres preguntar o qué quieres saber de él? O sea, bueno, primero si quisiera saber todo lo que quiero saber y tengo en la mente, te invitaría a mi programa diario de radio para hacerte 1000 preguntas. Pero obviamente, pues en este espacio que ya llega a su momento final, realmente el amor como motor, como esto que mueve tanto emociones positivas como lastimosamente a veces negativas, ha sido o podrías describirlo, adoptarlo, asumir que ha sido es el motor de tu vida, o sea, esa es la pasión que tiene Leonardo Padrón por la vida, es el amor, o hay alguna otra emoción o palabra que se te venga, digamos, a la mente. Bueno, sabes que lamentablemente el amor es una palabra muy sobreexpuesta, ¿no? Muy trajinada. Y Sí. entonces ya pareciera como que una palabra cursi, que pareciera, no sé, como que vaciada de sentido, pero no existe ser humano en el planeta que pueda funcionar si no está movido con la energía de esa palabra. Es la palabra que mueve, es la sístole y la diástole del planeta, sin duda alguna. Sino, creo que no, este misterio de para qué vinimos al mundo, venimos de una oscuridad que es el no sabemos. Había un poeta venezolano que decía, venimos de la noche, y decía, a la noche vamos, ¿no? Porque esa es un poco la incertidumbre de la vida. Y entre esas dos noches está la vida. Y la vida solamente uno siente que el propósito, y efectivamente la celebras de manera exultante, de manera, placentera. Y eso se logra básicamente con esa palabra, que es el amor. Y entonces el amor es también amor por el oficio, amor por el insistir, por ese prodigio que son
traer seres humanos al mundo, tener los hijos. Entonces, yo creo que uno, incluso en la medida en que tú cualquier vocación la conviertes en tu pasión de vida, ya ahí tienes suficiente gasolina para cruzar los territorios más adversos que te encuentres en el camino. Leonardo, pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta nueva etapa de Viviremos Positivo. Necesitamos líderes como tú en el mundo que nos motiven a escribir, a usar el arte como resiliencia, como un estilo de vida. También personas que hablen fuerte y que digan lo que piensan, siempre por el bien de un país o de una nación. Y de verdad es un honor que estés aquí hoy con nosotros y un placer que seas parte de Viviremos Positivo. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí. No, muchas gracias a ustedes. Me encantó conversar con Silvio y contigo, y de verdad, qué buena idea tener un programa que justamente está diseñado para mandar energías positivas a toda la audiencia, que es bastante necesaria que son en este momento. Por ahí alguien estaba preguntando que si algún día creo que podría regresar a Venezuela. Por supuesto, eso es parte de esa premisa vital que tenemos todos los que no estamos donde queremos estar. El regreso. ¿Qué es otra sentís? palabra por... Rápidamente, Leonardo, ¿qué sentís cuando escuchás Venezuela? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice tu cuerpo, todo? Bueno, es que esa palabra la tengo tatuada en mi hueso. Esa palabra es consustancial a mi existencia. Entonces, ¿qué siento? Todas las emociones, desde la alegría extrema hasta la pesadumbre mayor. Entonces, bueno, eso. Por allá también. Dice Martín Paz, Leonardo Padrón, un orgullo de Venezuela. También ahorita Paula nos decía que gracias por todas las novelas que nos regalaste a los venezolanos y al mundo. Y ahora, bueno, que estás ahí también apoyando en Televisa, pues a los mexicanos también. Y nos llegan a todos lados. Y de verdad es eso, no es compartir historias y es dar un mensaje viendo, observando, como tú dices. De verdad, Leonardo, eres una inspiración. De verdad, muchísimas gracias por todo esto que has hecho y que sigues haciendo.